Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión, Radio Mía TV, Radio Callacoa, Radio Horizonte, canal de YouTube de la Basílica, redes sociales. Le envío un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, a los peregrinos que han llegado de otros lugares. Que la Santísima Virgen de la Altagracia le acompañe siempre. Y aquellos que acostumbran a venir al templo, que el Señor los siga fortaleciendo en la fe. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de toda la liturgia de la palabra es el tema del servicio. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del libro de la sabiduría, la segunda de la carta del apóstol Santiago y el Evangelio de Marcos. En el libro de la sabiduría, el justo resulta incómodo. Generalmente, cuando uno vive una vida de testimonio, de entrega, de ejemplo, solamente la vivencia es una forma de cuestionar al otro, porque vive un estilo de vida diferente. Así es el justo, en medio de los impíos, de aquellos que su vivencia está lejos de Dios. Y el justo cuestiona su vida porque le llama la atención su forma de vivir en el mundo. La palabra justo en este contexto puede ser un profeta. Pero aquí, en el libro de la sabiduría, ya traducido en el Nuevo Testamento, el verdadero justo es Jesucristo, es el Mesías, el elegido de Dios. Y lo vamos a descubrir estos elementos que menciona el libro de la sabiduría, que el justo me resulta incómodo. En el Evangelio de Marcos lo podemos dividir en varios momentos. Un primer momento, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. Y él tenía una intención: que nadie se enterase que él estaba en ese lugar. ¿Cuál era la razón fundamental? Que quería cierta intimidad con los discípulos, cierta cercanía con los discípulos. Y Jesucristo iba por el camino. Generalmente el maestro
el rabí va delante de los discípulos, delante, nunca detrás, y ellos lo siguen. ¿Y qué iba hablando por el camino? Dándole orientación, animándolo en la fe. Y les decía, lo primero que le presenta el maestro cuando va de camino es el sentido del sufrimiento. El Hijo del Hombre. La palabra Hijo del Hombre es tomada del profeta Daniel. El profeta Daniel nos habla de esto, del Hijo del Hombre. Jesús se califica como el Hijo del Hombre. Va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Aquí no menciona ni los ancianos, ni los fariseos, ni las autoridades de los judíos, sino menciona en manos de los hombres. El concepto es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en el fondo Jesucristo quiere hablar que lo traicionaron, que lo van a entregar para matarlo. Y a los 3 días resucitará. Habla del sufrimiento, habla de la muerte y habla de la resurrección, la cruz. Pero no indica en el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos está dirigido a los creyentes, y no indica quiénes van a matar al maestro en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque participaron también de su muerte gente que estaban dentro de él. No estaban fuera, sino dentro de él. Ejemplo, Judas Iscariote participó en la entrega, fue partícipe, el creyente Judas Iscariote. Pero los discípulos no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Eso indica que Jesucristo le iba explicando por el camino y ellos no son capaces de preguntarle. Hacen silencio frente a la propuesta de sufrimiento, de entrega, de salvación. Hacen silencio. Y cuando un ser humano hace silencio es porque no se quiere comprometerse, no se quiere entregar, es indiferente. Dice la palabra, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Fíjense el primer dato, que Jesucristo le explicaba por el camino, él delante y ellos detrás de la muerte, del sufrimiento.
que lo iban a entregar. Otra vez ellos callaban a la pregunta, no querían comprometerse. Dos datos. Le habla del sufrimiento, hacen silencio. ¿Qué hablaban por el camino? También hacen silencio. El evangelista Marcos, el que explica un poquito lo que hacían. Pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Es decir, que están hablando dos lenguajes. Jesucristo habla del lenguaje de la entrega, del sufrimiento. Ellos hablan de la importancia de ser primero, de tener puesto de importancia dentro de esa pequeña estructura que se está formando de esa iglesia naciente. Ellos no se preocupan de lo que está explicando el maestro. Frente a la propuesta del maestro, hacen silencio. Jesús se sentó. ¿Qué quiere decir que Jesús se sentó? En la cátedra, como Moisés se sentaba en la cátedra. Ustedes han escuchado un texto que dice, Moisés se sentaba en la cátedra para enseñar. El maestro, en el primer momento, iba delante de ellos. En el segundo momento, cuando llega a la casa, se sienta. Y llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, sea el último de todos, el servidor de todos. ¿A quién no está hablando que lo primero no tiene importancia? Él está hablando que estar en primer lugar tiene mucha importancia. Pero se tiene que separar esa importancia ¿de qué? Del poder, de la influencia, de la grandeza, de la prepotencia. Pero ser primero ¿en qué? En el servicio. Es decir, que Jesucristo no rechaza ser primero. El que quiera ser primero, que sea en el servicio. Generalmente la sociedad de hoy entiende esto. Entiende que el servicio es lo fundamental en la vida de la sociedad. A veces, ¿qué sucede? Que para ser primero somos capaces de destruir al otro. Para ser primero, a veces utilizamos los poderes económicos. Para ser primero, utilizamos el poder político y no utilizamos el servicio. No utilizamos el amor. No utilizamos un buen comportamiento, que es la autoridad. Sino para ser primero, nos cubrimos del poder económico, nos cubrimos del poder político, nos cubrimos del poder judicial. Y eso no es lo que plantea el maestro. Tenemos que tener claro, aquí no hay un análisis de una interpretación teológica, ni una interpretación del texto. El servicio es el servicio. Y eso lo tenemos que entender. Y a veces asumimos la actitud del silencio.
que el maestro le preguntaba, hicieron silencio. Y fíjense los datos del Evangelio de Marcos hoy. Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo: quien quiera ser primero, que sea el último de todos, el servidor de todo. Así que la esencia es el servicio. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que coge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me coge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. Vamos a desmontar un poquito el concepto del niño en el ambiente de Jesucristo. Lo primero, que el niño en el tiempo de Jesucristo no tenía derecho, no participaba en los actos religiosos ni en los rituales. El niño pequeño, sino que tenía una dependencia directa de la familia. Es decir, que en esta época contemporánea los niños y las niñas tienen mucho derecho, pero en el tiempo de Jesucristo no. No era el simple hecho de acoger al niño porque era inocente. Se puede ubicar por ahí, en otro texto bíblico, habla de la inocencia del niño, pero aquí en el texto de Marcos habla de otra realidad. Lo colocó en el medio y lo abrazó. Y la acojan. ¿Quiénes representan en el texto de hoy a este niño? Representan a los ancianos abandonados, aquellos que la sociedad lo ha utilizado y no le brindan la calidad humana que necesitan. Colocar el niño en el medio es colocar al indefenso, a los pobres, a los inválidos, a los explotados por el sistema social, aquellos que quizá no tienen voz en la sociedad, lo excluido social, los especiales por conducta, los enfermos mentales que van caminando por las calles, los que piden limosna. Eso hay que abrazarlo y hay que acogerlo, porque la centralidad de hoy, ahí está el sentido de servicio. Pero a quienes a veces nosotros abrazamos y lo colocamos en el medio de nuestra vida, en la sociedad de hoy, colocamos al poder económico, lo abrazamos. Colocamos al poder político, lo abrazamos. Colocamos la influencia social, colocamos sectores inclusivemente oscuros de la sociedad y lo estamos abrazando. Pero abrazamos verdaderamente la indicación que dice hoy el maestro, que representa el niño y sus derivaciones, al indefenso, al pobre, al abandonado, al triste, aquellos que tienen palabra, necesitan palabra de aliento y de esperanza. En una palabra, ¿qué es lo que quiere decir el maestro? El servicio. Y nuestra vida, termino con el apóstol Santiago, y nuestra vida no podemos vivir lleno de envidia, rivalidades,
y todo tipo de malas acciones. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? Que la envidia es una irracionalidad del hombre. El hombre, cuando tiene envidia al otro, no va actuando con razón, sino va actuando con pasión. Y el que tiene envidia es capaz de inventar cualquier cosa, porque no quiere el crecimiento del otro. No quiere que el otro sea valorado, sino lo quiere destruir, humillar y maltratar. Es la sociedad de hoy. Aquí entramos todos. Es la sociedad que a veces se ha construido y no es la sociedad ni el modelo que Jesucristo hoy está planteando en el Evangelio de Marcos, que es el servicio, la entrega y tener como centralidad de la vida al indefenso. Eso es lo que dice el Evangelio de Marcos hoy. Vamos a pedir a la Santísima Virgen de la Altagracia que nos ayude a centralizar y abrazar al niño. Y abrazando al niño, abrazamos al indefenso, al maltratado, a los inmigrantes, aquellos que necesitan consuelo y esperanza para vivir una vida con dignidad. Que así sea.